A continuación abordaré la actividad 7.2, análisis del desarrollo de la dimensión cognitiva para nuestra unidad didáctica, la modelación de situaciones problema a través de una ecuación lineal. El grupo 8 está conformado por Catalina Páez y quien les habla Rocío Melo, nuestro tutor Carlos Velasco. Para esta presentación abordaremos el siguiente contenido: el logro de objetivos que analizamos a partir de los resultados de las tareas de aprendizaje y el examen final, el listado de fortalezas y debilidades, las expectativas de nivel superior, el listado de fortalezas y debilidades y por último las referencias. Para esta primera, que es la contribución de las tareas de aprendizaje al objetivo 1, el objetivo 1 es representar mediante una ecuación lineal la relación entre los elementos explícitos del enunciado. En este tuvimos en las tareas un porcentaje de un promedio en las tareas del 81.5, en el cual la que obtuvo mayor promedio fue la tarea 1, 86.4, que es balanzas, en la cual los criterios de mayor ponderación eran el 1.9 y el 1.10. Estos criterios estaban relacionados con el utilizar la suma para determinar la dependencia entre los datos del enunciado y relacionar por medio de operaciones. En el caso de la tarea 2, que fue la que presentó menor contribución del 76.5, la tarea era siembra. Esto se debe a que el criterio que tenía mayor ponderación era el 1.11. En este hubo activaciones nulas y parciales, debido a que los estudiantes incurrieron en errores como escribir el producto como una potencia y utilizar la ley de los signos del producto en la suma o resta de términos semejantes. En el caso de la contribución de las tareas de aprendizaje al objetivo 2, que es generar una ecuación lineal desde el reconocimiento de los elementos implícitos en una situación, tenemos que el promedio es de 88.5 para las dos tareas, en el cual otra vez la tarea 1, que era almuerzo, tuvo la mayor contribución del 94.7, debido a que los dos criterios que tenían mayor ponderación era el 2.2 y el 2.5. Estos criterios relacionados con identificar los datos faltantes que habían en el enunciado y poderlos calcular a partir de algunas operaciones. Para la tarea 2.2 calendario, los dos criterios de mayor ponderación eran el 2.6 y el 2.16. La baja ponderación de la baja promedio debido a que los porcentajes de activación estuvieron tanto parciales y nulos, debido a que los estudiantes incurrieron en errores como determinar la heterogeneidad entre dos o más magnitudes o determinar una única relación entre tres elementos, lo que impidió que pudieran hacer el planteamiento de la ecuación lineal con una incógnita. Para el caso del examen final, presentamos en el logro del examen final un 41 en promedio. Para el objetivo 1 presentó uno mayor, que fue del 51, y para el 2, uno del 30. Esto se vio afectado por las dos tareas que presentamos ahí. La que está resaltada en verde corresponde a la tarea del objetivo 1 y la de roja a la del objetivo 2, donde fue que los estudiantes presentaron mayor dificultad. Con respecto a la primera tarea, las dificultades se presentaron en relación a los criterios que tenemos en esta parte, que era utilizar gráficas, tablas, dibujos o figuras geométricas para representar relaciones aritméticas, que estuvo asociado a los errores que incurrieron, que era hacer referencia a cantidades como una sola o asignar un mismo número. También tuvieron algunas dificultades al reconocer la incógnita, asociado al error de determinar un patrón que no corresponde a los datos de la situación. En el caso del objetivo 2, que era con la anterior tarea, tuvieron dos dificultades al activar dos criterios, que era establecer relaciones entre los datos detallados en el enunciado, identificar los datos faltantes para la ecuación, en donde incurrieron en dos errores: determinar la incógnita donde no era necesario y sin tener presente su semejanza. Para las debilidades y fortalezas tenemos para el objetivo 1, las fortalezas. La formulación de la tarea 1 permitió a los estudiantes comprender el proceso necesario para comparar las masas entre los diversos objetos, lo que se evidencia en el promedio de activación obtenido. El contexto de la formulación de los ítems 2 y 3 del examen final permitieron que los estudiantes establecieran los datos explícitos dentro del enunciado y los asociaron a los elementos de la ecuación lineal. En las debilidades tenemos que para la tarea 2 faltaron ayudas que permitieran a los estudiantes hacer una representación geométrica del enunciado, y además la representación gráfica que estaba incluida en la formulación no permitió relacionar los elementos de la ecuación lineal que aparecen dentro del contexto. Para el objetivo 2, las debilidades son: el contexto de la tarea 1 permitió identificar el término independiente
y la variable dentro de la formulación. La tarea 2 permitió al estudiante obtener el coeficiente de relaciones no explícitas en el enunciado. Las debilidades, la pregunta incluida en la formulación de las tareas del objetivo no es suficiente para permitir al estudiante realizar el planteamiento de un algoritmo que represente el contexto de la situación. La formulación del numeral 1 del examen final generó confusión en los estudiantes al tener un lenguaje muy técnico, y en el numeral 4 del examen falta información que le permita al estudiante modelar la situación y así evitar la solución como un valor numérico. Para las expectativas de nivel superior tenemos la contribución de las expectativas a los dos procesos, formular y emplear. Nosotras no tuvimos en cuenta el proceso de interpretar, ya que pues nuestro objetivo era modelar la situación más no llegar a un valor numérico. Para el primer proceso, que sería formular, tenemos una activación del 64,1 media, en donde previmos ponderaciones altas a las capacidades de representación y uso del lenguaje, pero se obtuvo mayor ponderación en comunicación. Esto lo atribuimos a la continua interacción que permitió que cada estudiante diera su punto de vista cuando hacía comparaciones entre las masas. Para la contribución de las expectativas del objetivo 2, pero al proceso de emplear, tuvimos 64,7 media, previmos mayor ponderación a la capacidad de utilización de operaciones y un lenguaje simbólico, pero obtuvimos mayor porcentaje en matematización, lo que se lo atribuimos a que se activaron los criterios relacionados con comprender y decodificar el enunciado de las tareas, identificar las variables y diseñar por medio de un algoritmo la situación planteada. Para el objetivo 2, para el proceso de formular, previmos mayor promedio a la de matematización, pero se obtuvo mayor en comunicación. Los estudiantes comprenden el contexto de las tareas, pero no necesariamente identifican una estructura matemática que les permita formular supuestos de modo que puedan hallar la solución del problema. En el caso del proceso emplear, previmos mayor ponderación a la capacidad de uso de operaciones, pero nuevamente matematización fue la de mayor, debido a que los estudiantes usaron la formación dada en las formulaciones para solucionar la tarea sin necesidad de utilizar algoritmos matemáticos formales. Tenemos el listado de debilidades y fortalezas. Para el objetivo 1, las fortalezas son: la formulación de la tarea 1 contribuyó al proceso de formular a partir de la identificación de los términos y la traducción del lenguaje verbal al algebraico. Los agrupamientos para el desarrollo de la tarea permitieron que los estudiantes socializaran dudas y procedimientos, lo que favoreció la contribución a comunicación. En debilidades, la expresión tantas veces generó poca precisión en la capacidad de matización en el punto 2 del examen final. En vez de tomar como una suma, muchos estudiantes escribieron un producto. Las ayudas de la tarea 1 no fueron suficientes para alcanzar la contribución del proceso emplear en cuanto al planteamiento de una ecuación lineal. Y por último, algunas expresiones afectan la capacidad de matematización al ser reconocidas y utilizadas por los estudiantes. Para el objetivo 2, en fortalezas, el uso de elementos no detallados en el enunciado como el calendario potencia el proceso de formulación a través de capacidades como comunicación y utilización del lenguaje matemático. En debilidades, la falta de información en la formulación del ítem 1 del examen no permitió que el estudiante extrajera la relación entre las distancias, lo que conllevó a una baja contribución al proceso formular. En el examen final, en la formulación de los ítems, se tiene información incompleta o muy general, lo que afecta a la activación de los criterios 2.3, 2.4 y 2.5, pertenecientes a hacer relaciones entre datos implícitos. Esta situación ocasionó la contribución a la capacidad de formular.